Mis hermanos, para que podamos comprender en profundidad nuestra escuela dominical, quisiera iniciarla con una, una interrogante, porque en general es eso un poquito de lo que nos habla la carta a los filipenses. Y la interrogante es, hermano, ¿cómo vivir en una generación perversa y maligna? Somos hijos de Dios, hermano, hijos de Dios, en medio de una generación perversa y maligna. Incluso Dios dice que nos ha enviado como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, en esta mañana lo que pretende el Espíritu Santo por medio de su palabra es enseñarnos a vivir en este tiempo, en esta generación. Y primero que nada, siempre debemos ir en esta carta a lo más importante que está que comienza en Filipenses capítulo 2, el verso 5, que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y nos habla, hermano, de cuando Él vino a vivir en medio de esta generación perversa y maligna. Y en nosotros tiene que haber el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús cuando vivió en esta generación perversa y maligna. Y como decía un hermano en la clase en la cual yo participaba, si Dios nos da esta instrucción es porque no es natural en nosotros tener este sentir, sino el contrario, sino lo contrario. Hay mucha gente que dice, sí, yo siento lo mismo del Señor, sí, yo siento lo mismo. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por lo tanto, el Señor nos dice que tiene que haber este sentir en nosotros, el que hubo en Cristo Jesús. Y luego agrega, hermano, en el verso 12, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. O sea, nos manda a obedecer el Señor para que sintamos lo que sentía Jesús. Muchas veces cantamos una alabanza y yo he visto que los hermanos lloran mucho, ¿eh? Cuando dice: quisiera tener lo que tenía Jesús. Sentir una misma cosa, tener una misma luz, poder agradar al Padre. Y la verdad es que nos emocionamos y luego el himno dice: entonces, qué dicha inmensa, gozar por la eternidad. Y efectivamente, hermano, el sentir como sentía Jesús va a traer gozo a nuestras vidas. Pero no es natural para nosotros tener eso. Por lo tanto, la palabra del Señor nos dice: como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación. Y cuando habla de ocuparse en vuestra salvación, significa que nosotros en medio de esta generación maligna y perversa debemos vivir como salvados, hermanos, no como viven los impíos que van camino al infierno.
Esta generación, hermano, va en una dirección y nosotros vamos en una dirección opuesta. Vamos en sentido contrario. Por lo tanto, para usted debería serle notable en su vida si va en contra de esta sociedad. Tiene que serle notorio. Y es más, quienes viven a su alrededor, sus compañeros de trabajo, de colegio, amigos, etcétera, etcétera, tienen que notar que usted va en una dirección contraria y opuesta. Usted no es como ellos. Dice la palabra del Señor, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles, sencillos hijos de Dios. Y escucha bien, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Una pregunta antes de seguir la lectura. Examínese a sí mismo. ¿Resplandece usted como una luminaria en el mundo? ¿Siente usted que va en dirección contraria a este mundo? Quienes le rodean ven en usted a una persona distinta que les muestra algo distinto, porque muchas veces nos quedamos simplemente en estudios, en oír de la palabra, pero en esta hora el Señor nos manda a nosotros a hacernos un examen al respecto. Dice la palabra del Señor, asido de la palabra de vida. O sea, nuestra forma de vida está determinada por la Biblia. Nuestra forma de vida está determinada por la Biblia. Ella es nuestra regla moral. Ella es nuestra regla ética. Dice, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme y de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Es decir, hermano, en esta hora el Espíritu Santo pregunta, el hecho de que el Espíritu de Dios more en usted, ¿va a ser para que en el día del Señor sea gloria para Él? ¿Y de que no trabajó en vano en usted? Porque muchas veces nosotros esperamos que el Espíritu de Dios more en nosotros y luego prácticamente nos trate como un títere, hermano. O sea, yo no hago nada, sino que es como esos títeres que le meten la manito y se mueve todo. Pero aquí el Señor nos dice, ocupaos en vuestra salvación. Y esto, hermano, de vivir en una generación perversa y maligna, se aplica a todos los tiempos, desde la caída de Adán hasta nuestros días. Siempre ha sido una generación maligna y perversa. Pero esta situación de perversidad, hermano, en nuestros días es más evidente que nunca. Entiéndalo, hermano, es más evidente que nunca. La rebelión contra Dios está llegando a extremos. Hermano, estamos como en los días de Noé. Estamos como en los días de Sodoma y Gomorra. La ira de Dios está pronta a derramarse sobre este mundo. Cuando le estoy hablando esto es porque quiero que abra sus ojos en esta hora y contemple en la generación que está viviendo. En la generación que está viviendo. Y en esta generación tan perversa, hermano, escucha bien, nuestra obligación es vivir como hijos de Dios
y brillar como luminares en el mundo. Vivir como hijos de Dios y no como impíos practicando el pecado. Vivir como hijos de Dios y brillar como luminares en el mundo. Hermano, esa es la razón de que estemos aquí. La luz no se hizo para esconderla, hermano. Y es la razón de que estemos aquí. Ahora, hermano, a lo mejor cuando miramos a nuestro alrededor nos decepcionamos un poco de lo que está ocurriendo, porque al contemplar la maldad oramos, hermano, incluso votamos. Vamos a votar para elegir a nuestras autoridades. Un tiempo atrás elegimos al presidente, vimos la agenda depravada, homosexual que se venía, y votamos por la opción menos mala. Yo personalmente hice mi elección, hermano, y dije, bueno, si sale este, por lo menos se va a retrasar unos 4 años esta agenda. Lloré en esa dirección. Sin embargo, qué decepción, hermano. No se postergó ni un día, hermano. Se adelantó. Se adelantó toda esta agenda. Y veo hoy día, y creo que usted lo ve también, cómo la estructura de poder está siendo totalmente dominada por los impíos. Hermano, toda la estructura de poder está siendo dominada absolutamente por los impíos. Aún la iglesia organizada, y me refiero a la iglesia que se dice evangélica, está inclinándose a la maldad, aceptando el nuevo orden, porque ciertamente se está implantando el nuevo orden del cual profetizó el profeta Daniel, hermano, el cual estará sobre la tierra años o días antes de la venida del Señor. Hoy día, hermano, prácticamente hay promotores financiados, legales, de la iniquidad y la impiedad, y les están dando poder político sobre nosotros, hermano, la iglesia, los verdaderos creyentes. Mediante este dominio que están alcanzando, hermano, están destruyendo el matrimonio, la familia, legalizando el aborto. Hoy día ya hablan de la eutanasia, el suicidio asistido. Sepa usted que la eutanasia, el suicidio asistido, no es más que una forma rápida de tirar a la gente al infierno, hermano. Promueven la homosexualidad, el transexualismo. Pretenden imponer una nueva moral, una nueva ética. Y hermano, y en este tiempo, tienen más poder que el que jamás tuvieron en el pasado. Tienen más poder que el que tuvieron jamás en el pasado. Tienen los medios de comunicación, tienen la ley, el poder. Nosotros estamos hoy día encerrados, siendo instruidos por Dios, pero afuera se está preparando una persecución terrible en contra de la verdad, hermano. Mire, usted ve las noticias, usted puede leer los periódicos y se va a dar cuenta que prácticamente están anulando la acción de las policías. Hermano, hay gente pagada por el Estado que está protegiendo protestas que no son más que actos delictuales y masivos que se hacen en la vía pública, robos, saqueos. ¿Y qué puede hacer la policía? Nada, hermano, porque estos delincuentes están siendo protegidos por el Estado. Le llaman progresismo. ¿Y el Poder Judicial? ¿Qué pasa con el Poder Judicial? ¿Qué pasa con los que tienen que imponer la ley? Hermano, ellos son garantes de la delincuencia. Ellos son garantes de la delincuencia. Y esto ha traído como una consecuencia, hermano, una delincuencia sin control,
sin control y cada día más y más violenta. Ya no hay temor, ya no hay respeto. Hermano, esto es Sodoma y Gomorra. ¿Sabía usted que cuando los ángeles de Dios llegaron a Sodoma y Gomorra, los ciudadanos fueron a la casa de Lot a pedirle a los ángeles para violarlos? Y no eran delincuentes, hermano, era la sociedad. Estamos llegando a extremos. Y como le decía recién, y más encima, hermano, se incrementará la persecución contra el Evangelio. Escuchaba ahora en la mañana nomás, hermano, estuve escuchando un reportaje y que decía, el cristianismo debe ser destruido. El cristianismo debe ser destruido. ¿Por cuánto? Está impidiendo el progreso. Y estamos viviendo en esta generación. Parece aterrante, hermano. Y me parece que está haciendo una tremenda bendición lo que ha hecho el Señor con encerrarnos un tiempo para conversar con nosotros. Porque a nada le es desconocido. Nada de lo que los hombres están planeando y fraguando le son desconocidos para Él. Él lo sabe. Y por eso nos ha traído a nosotros aquí para conversar como a hijos de Dios. Y para decirte, hermano, cómo tienes que vivir en esta generación. ¿Cómo tienes que vivir, hermano? ¿Cuál tiene que ser tu actitud? Y por eso lo primero que leímos cuando empezamos esta meditación fue, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Como hijos de Dios. Hermano, estamos en medio de una abominable revolución sexual. Homosexual. Los hombres han sido entregados a una mente reprobada. Les recomiendo leer Romanos capítulo 1. Hermano, léalo y apréndaselo de memoria. Si quieres saber dónde está viviendo, si quieres conocer la generación en la que vive, lea Romanos capítulo 1. Y no lo lea una vez, léalo y vuélvalo a leer para que sepa dónde está viviendo. Y debe saber, hermano, que esta generación está bajo la ira de Dios. El juicio de Dios y la ira viene contra esta generación. Y parte de esa ira, hermano, parte de esa ira se va a manifestar o va a ser desatada por la misma gente que gobierna. Ahora, ¿qué nos dice el Señor respecto de esto, hermano? Porque la verdad es que le he planteado un tema bastante tenebroso para nosotros como hijos de Dios. Filipenses capítulo 1, verso 28 dice, en nada intimidados por los que se oponen. ¿Estás oyendo al Espíritu Santo, hermano? Hermano, ¿estás oyendo al Espíritu Santo? En nada intimidados por los que se oponen. Lo que están haciendo, el cambio de la Constitución, el cambio de la ética, el cambio de la moralidad, la intención de destruir el cristianismo y la Biblia. El cristianismo y la Biblia no lo van a destruir nunca. Se van a estrellar contra ellos. Van a terminar hechos pedazos contra la Biblia, hermano. Pero eso que están haciendo ellos es indicio de perdición. Más el hecho que estén ocurriendo estas cosas para nosotros es indicio de salvación y vida eterna. Si viene tan fuerte el mundo contra nuestra fe, contra nuestra doctrina, contra nuestro evangelio, contra la Biblia del Señor, no nos queda más claro, hermano. Esto es de Dios. Estás en el lado correcto. Estás en la verdad. Porque dirá, pero tantos problemas, sufrimientos, persecuciones, nos van a acosar, van a venir contra nosotros.
Filipenses 1, 28, verso 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. Y aquí nos habla el apóstol Pablo, hermano, por el conflicto que él tenía en su tiempo. Y dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. Y él era perseguido por su fe. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Espero que con estas palabritas les haya quedado claro en la generación que está viviendo y cómo el Señor nos va a enseñar por su palabra cómo vivir en esta generación maligna y perversa. Ahora voy a hablar de la iglesia, hermano. Así como les hablé de la generación, ahora voy a hablar de nosotros como iglesia. Y para eso vamos a tomar el ejemplo de la iglesia de Filipo. Filipo, hermano, era una pequeña iglesia, la primera iglesia que se fundó en Europa. No era una mega iglesia, no era una mega corporación. No, hermano, era una pequeña iglesia. La primera que constituyó el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo en Europa. Pablo había determinado ir a un sector, pero Dios lo mandó en sentido contrario y se vino a Europa y constituyó esta iglesia. Ahora, ¿cómo era esta iglesia, hermano? Primero que nada, los hermanos eran tremendamente pobres, hermano. No era gente de plata, no eran millonarios los que constituyeron esta iglesia. Era gente extremadamente pobre en lo económico. Y esto usted lo puede leer en el capítulo 8 de 2 Corintios. La iglesia era pobre, hermano. No tenían ninguna injerencia en el devenir de la ciudad. No podían cambiar nada, no tenían fuerza. Como algunos que aparecen ahora que hay elecciones dicen, hermano, hagamos valer la fuerza de la iglesia, vote por nuestro hermano tanto. Da lo mismo por quien votes, hermano. Maldito el hombre que confía en el hombre. Bienaventurados los que confían en Jehová. Dios te bendiga y te guarde, hermano. Una iglesia aislada en un mundo pagano, hereje y apóstata. El mundo romano. Ahí estaba esta iglesita. No podían hacer nada para transformar la perversión que les rodeaba. Estoy hablando de Filipo, pero no pierda de vista que estoy hablando de la iglesia de hoy día también. No como los grandes predicadores que aparecen por ahí diciendo, no, la iglesia aquí, la iglesia tiene esto. Hermano, la iglesia de Filipo era una iglesia aislada en un mundo romano lleno de paganismo, herejía, apostasía. Porque sepa usted que la iglesia de Filipo estaba bajo el ataque severo de los falsos maestros. Filipenses capítulo 3:2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Una iglesia perseguida. Y finalmente, hermano, una familia que tenía, una iglesia que tenía discordia interna y división de los hermanos, como lo vemos después más adelante con la hermana Evodia y Sintique, que vamos a hablar levemente de eso. Ahora, hermano, le he planteado la situación de la generación, de la gente en medio de la cual vivimos. Gente perversa en extremo. Gente a la cual Dios ya le quitó el freno, los entregó a una mente reprobada para que hagan toda cosa de perversidades, hermano, para que hagan conforme a sus corazones. Dios ya los entregó. Y por otro lado, les estoy presentando una iglesia aparentemente sin ningún poder, pequeña, sin dinero, bajo el ataque de los falsos maestros. Bajo el ataque de los falsos maestros. Y más encima divisiones entre nosotros. Y entonces, ¿cómo hemos de vivir en medio de esta generación maligna y perversa? Y vienen estos maravillosos versos del Espíritu Santo que hemos leído en nuestra escuela dominical. Así que, el Espíritu Santo dice, así que,
O sea, ¿qué vamos a hacer? Él nos dice, y lo primero que dice, hermanos míos amados, somos amados de Dios, hermanos. Hermanos míos, amados y deseados, Él nos anhela. Él quiere estar con nosotros. Él nos ama sobremanera como tú no te imaginas, hermano. Y dice, gozo y premio mío, gozo y corona mía, porque sepas que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, nos ganó, hermano. Somos su premio. Somos su premio. Él nos ganó con su bendita sangre. Y dice, gozo y corona mía. Y aquí viene el consejo. Estad firmes. Estad firmes en el Señor. Y vuelve a repetir, amados. Porque nuestra confianza, hermano, no tiene que estar en nuestra fuerza física o en el tamaño de nuestra corporación o en la fuerza política que podamos tener como iglesia. No, hermano, nuestra fuerza está en el amor de Cristo para nosotros. ¿No recuerda al apóstol Pablo cuando decía, ¿qué me apartará del amor de Cristo? Y lo que quiere decir, ¿qué cosa puedo hacer yo, buena o mala, para que Él me deje de amar? ¿Lo alto, lo bajo? Nada me apartará del amor de Cristo. Nada, nada puede haber que haga que Dios me deje de amar, porque Él me conoce. Pero el Señor dice, estad firmes en el Señor. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Aquí pues estar firmes. Se viene un ejército inmenso adelante, viene corriendo contra nosotros. Y el Señor te dice, párate firme. Y luego agrega la palabra y dice, ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir. Ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir. ¿Qué sentir, hermano? Ya pues en vosotros, este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y esto nos habla de dos cosas, hermano, de orgullo y soberbia. Un hermano buscó los significados de los nombres y Evodia significa buen caminar y Síntique significa afortunada. Eran hermanas de mucho prestigio dentro de la iglesia, eran buenas hermanas. Una tenía un muy buen caminar y la otra era afortunada, una mujer bendecida. Pero ¿sabe cuál era el problema? Que tenían un mayor concepto de sus personas. Se creían más que los otros hermanos. Y la palabra del Señor nos dice, nada hagáis por contienda, por vanagloria. Antes bien con humildad. Y mire, dice, estimando cada uno a los demás. No dice como iguales, sino que dice estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y muchas veces tenemos gente en la iglesia que ha tenido un buen caminar, gente que es bendecida en la iglesia, gente que es fiel en el servicio del Señor. Pero hermano, si tienes un mayor concepto de tu persona, tus obras son aborrecibles ante Dios. Debes aprender la humildad y a ser obediente. Debes aprender la humildad y ser obediente. Mirar a los demás como superiores a ti mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Y es más, hermano, primero que nada el Señor nos dice que estemos firmes, que no tenemos, y estoy hablando de cómo vivir en medio de esta generación maligna y perversa. Primero que nada, estad firme, hermano, confía en Él.
Segundo, no tengas ningún mayor concepto de tu persona, sino con humildad y con obediencia. Y luego, escucha lo que dice el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas. Cuando lo leemos en el verso 3, hermano, él se refiere a Epafrodito, el que habla en los capítulos anteriores, que era el que cuidaba a la iglesia de Filipo, y le dice, ayuda a estas, que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y él le pide a Epafrodito que ayude a estas hermanas para que aprendan, dice, por cuanto ellas han luchado anunciando el Evangelio junto con Clemente y otros colaboradores, de los cuales hay testimonio que son salvos, o sea que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Hermano, pero aquí está hablando históricamente de Epafrodito, pero para nosotros se está hablando del compañero fiel. ¿Y sabe usted quién es el compañero fiel? El Espíritu Santo. Cristo. A esta pequeña iglesia que somos nosotros, en medio de una generación maligna y perversa, Cristo le está diciendo al Espíritu Santo, compañero fiel, ayuda a estos. A los que se creen, enséñales, pero ayúdalos, porque sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Hermano, tenemos el amor de Cristo a nuestro favor, tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Por tanto, ¿cómo hemos de vivir en medio de esta generación perversa? Estad firmes, con humildad, con humildad. Y en medio de nosotros, justamente a causa de esta misericordia, hermano, que ojalá la hayas entendido, regocijaos en el Señor, siempre. Otra vez os digo, regocijaos. No esté triste. No esté triste. Mis primeras palabras, hermano, fueron como cuando estaba el profeta Eliseo en la ciudad, hermano, y su siervo fue a los muros y miró y vio a los enemigos del profeta. Y los ejércitos estaban acampados alrededor de la ciudad por multitudes. Y volvió el siervo a decirle al profeta Eliseo, ¡ay, mi señor! Le dijo, ¡ay, mi señor! Son muchos nuestros enemigos, estamos rodeados por multitud de enemigos. En ese minuto Eliseo, hermano, se estaba acomodando para quedarse dormido. Y lo mira y le dice, ve y mira. Mira y ve. Son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. El siervo fue de nuevo, se asomó en la muralla y vio las multitudes, las legiones de ángeles, y volvió regocijado, diciéndole, mi Señor, son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Por lo tanto, están firmes, firmes y regocijados en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijados. Y otra cosa, hermano, estamos viviendo en un mundo violento. Todo el mundo anda enojado. Usted sale a andar en vehículo por ahí, lo insulta a medio mundo, de todas partes, hermano. Le tocan la bocina, andan todos, hermano, airados. No hay nadie cortés. Nadie es amable. Y el Señor aquí nos dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Que te vean distinto, hermano. Cede el asiento. Sé amable. Sé amable en medio de esta sociedad perversa. El Señor está cerca. El Señor está cerca. Si usted hubiera andado con Jesús cuando anduvo en la tierra, hermano, oh, qué persona, hermano. Qué extraordinario personaje.
el Hijo del Hombre. Ninguno como él. Un día sus enemigos mandaron unos alguaciles a tomarle arrestado y partieron estos a tomarle por la fuerza en medio de una multitud. Y al cabo del tiempo volvieron y le preguntan, y dice, ¿por qué no le habéis traído? Y ellos con mucha ternura, eran hombres fieros, pero ahora venían con una cara tierna. Este es diferente, dijeron. Escuche bien las expresiones. Este es diferente. Ninguno habla como él. Este habla con autoridad. Y el Señor te dice en esta hora, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Tenemos que ser modestos, hermanos, sencillos y humildes. Recuerde, la venida del Señor está cerca. Pórtese bien. Manifiesten ustedes los atributos de Dios. Esto es tan importante, hermano. Nosotros tenemos ser como el salmón, hermano, cuando va contra la corriente. Hay algo que lo motiva, hermano. Hay una fuerza que lo lleva a ir contra la corriente. Ojalá esté en nosotros esta fuerza. Y luego el Señor dice, o nosotros podríamos decirle, sí, Señor, pero mire todos los problemas. Cuarentena, no hay trabajo, la economía se derrumba, la violencia, andan en la calle asaltando, es terrible. Y el Señor dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y acción de gracia. Y cuando dice acción de gracia, te dice que pida todo lo que quiera, todas tus angustias. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. Dile todo en oración, hermano. Nos hablaba el Señor hace algunos días en una reunión que Él se regocija en nuestras oraciones. Son su gozo. Cuéntale todo, llora con Él. Pero nunca te olvides de darle gracias. Tienes un problema grave, cuéntaselo y déjaselo a Él. Por nada estéis afanosos. No se aflijan por nada. Presenten todos los problemas a Dios en oración. Pídanle, pídanle, pídanle. Y denle gracias. Bendito sea el nombre del Señor. Y haciendo estas cosas, hermano, haciendo estas cosas, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Él te guardará, hermano, y guardará tu corazón y tus pensamientos. Nadie te podrá engañar, porque sepa usted que lo que viene ahora es la multiplicación del engaño. Irá cada día más y más. Usted verá las iglesias completas, las denominaciones completas, las va a ver caer en el engaño. Mas Dios guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y de eso es lo que nos habla la escuela dominical. Cómo vivir en medio de esta generación perversa y maligna. Estad firmes. No tengas un mayor concepto de ti mismo. El compañero fiel que es el Espíritu Santo te va a ayudar. Regocíjate en el Señor siempre. Vuestra gentileza, modestia, humildad y sencillez sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca y por nada estéis afanosos. Pídele todo en oración. Ora más que nunca, por lo que sea, por el problema más simple. Anda, arrodíllate y díselo. Y luego párate. Y la promesa, hay una promesa. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la paz incomprensible de Dios, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús.
De eso se trata de la escuela dominical, hermano. Así que ya no puede decir, ¿qué hemos de hacer? Miren lo que está pasando, ¿qué hemos de hacer? Estad firmes. Vuestra gentileza sea conocida de todos. Seamos luminares en el mundo. Hermano, va a llegar el momento en que van a llegar a golpear la puerta de tu casa. Todos están llenos de ansiedad y de angustia. Y le van a venir a preguntar, ¿y usted cómo lo hace? ¿Y usted cómo lo hace? El mundo se va a poner cada día peor y vendrán contra nosotros. Pero haz estas cosas, hermano. Haz lo que el Espíritu Santo te dice hoy, en esta hora, y no tocarán ni un cabello de tu cabeza. No podrán hacerte frente en todos los días de tu vida. Mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. No te apartes a diestra ni a siniestra de toda la ley que mi siervo te ha entregado. No te apartes a diestra y siniestra. Y como fui con mi siervo Moisés, así seré contigo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Estamos bajo la protección de la bendita y maravillosa sangre de su Hijo Jesucristo, al cual sea toda honra y toda gloria desde ahora y para siempre. Demos glorias al Señor, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Recuerde que esta tarde a las 17 horas se conectan para recibir la escuela dominical los niños que les están entregando temas maravillosos, hermano. Ojalá se conecte a las 4:30, porque a las 17 ya empieza la enseñanza y necesitan repartir a los niños en diversas salas. Así que ojalá a las 4:30 usted pueda conectar a su chiquitito. Si puede compartir con ellos es ideal, hermano. Yo quisiera y Dios, si Dios lo permite, pretendemos también enseñar lo que se le está enseñando a los niños, enseñárselo a los adultos. En este minuto ellos están siendo enseñados en lo que se denomina el dispensacionalismo, que es un sistema de estudio de la Biblia para poder entenderla con más facilidad. Así que ya sabe, a las 4:30 conecte a su chiquitito. Y ahora, hermano, me comunicaban que nuestro hermano Eduardo Carrera sufrió un asalto muy, muy violento, hermano. Le quitaron todas sus cosas, su vehículo, lo atacaron con un martillo, hermano. Pero la misericordia de Dios fue con él. Gracias a Dios, las lesiones, dentro de toda la gravedad que podrían haber tenido, son leves. Y además nos comunicamos a algunos hermanos, con mucha angustia oramos, y a las pocas horas prácticamente él había recuperado su vehículo y casi todos sus bienes. El Señor ha sido bueno, hermano, pero sigamos orando para que el Señor en su misericordia nos guarde de esta generación perversa y maligna. Ore al Señor, hermano. Él es nuestro guardador. Así que también vamos en esta hora, aparte de la bendición, oraremos también por nuestro hermano Eduardo y su familia. Incline su cabecita. Eterno Dios y buen Padre amado, dentro de todo, Señor, gracias por todas sus bondades y misericordia. Y le rogamos, Señor, que su Espíritu Santo nos anime, Señor, a tener en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, a confiar en usted con toda nuestra alma, a ser obedientes y humildes, Señor. Ninguno de nosotros tenga mayor concepto con respecto a sus hermanos. Permita que nos amemos fraternalmente, con afecto sincero, Señor, y que podamos orar con más insistencia, Señor, y que por nada estemos afanados, Señor, excepto por la oración, Señor, de saber que todas nuestras peticiones tienen que ser conocidas por usted por medio de la oración y el ruego, y por sobre todo siempre darle gracias, Señor,
porque son muchas sus misericordias. En esta hora le rogamos por la familia de nuestro hermano Eduardo Carrera, nuestra hermana Raquel, sus hijos, Señor. Su bondad sea sobremanera sobre ellos, Señor. Guárdelos en su misericordia, devuélvanles la paz, Señor, y la tranquilidad que muchas veces se pierde en estos eventos, Señor. Bendígalos grandemente, Señor, y también le damos gracias, porque sabemos que pudo haber sido algo peor, algo mucho peor, Señor. Sin embargo, su bondad se ha manifestado en favor de nosotros. Gracias, Señor. Y ahora le rogamos que nos bendiga, Señor. Y llénenos de fe, Señor. Que podamos creer y estar tranquilitos, Señor. Usted está a favor nuestro. Aunque todo el mundo se oponga, usted está a favor nuestro. Gracias, Señor, por sus bondades. Y ahora le rogamos, Señor, que nos proteja, no nos falten los alimentos. Provea usted en grande misericordia. Se lo rogamos todo por Cristo Jesús, nuestro buen Salvador. Amén.